Hoy día empezamos un nuevo módulo, el módulo 3, que corresponde a redes de tuberías a presión. Dime. Sí, estoy grabando la clase del día. Entonces, estamos en lo que es redes de tuberías a presión, nuevo módulo, el módulo 3, y el contenido del módulo es el siguiente. Tenemos como capítulos importantes en lo que es tuberías a presión, lo que es agua potable fría, que es la primera parte, de aquí. Después vamos a ver también lo que es agua potable caliente, ¿sí? Ya que son dos elementos que debemos tomar en cuenta para el tema de distribución del agua, ¿sí? Dentro de las edificaciones. Ustedes mismos han de vivir en sus ambientes húmedos donde viven, en sus viviendas. Deben tener el lavamanos, la ducha, en la cocina, tienen diferentes tipos de artefactos en los que tienen lo que es el agua potable fría. Ya hemos definido en la introducción lo que es agua potable, que se refiere a lo que es la calidad del agua para el consumo, ¿sí? En este caso ya podemos ver que necesitamos del agua fría, agua potable fría, para diferentes usos que nosotros le damos dentro de la vivienda, y también lo que es el agua potable caliente. Adicionalmente, para que esto funcione, también necesitamos otro elemento que sería el elemento de bombeo, ¿sí? Que sería el tercer punto más grande. Nosotros de entrada vamos a ver lo que es el agua potable fría y caliente, ¿sí? Después vamos a ver lo que es dentro de lo que es el agua fría. Vamos a entrar ahorita a lo que es la presión. Un poquito vamos a recordar lo que también hemos visto en la introducción, solo que ya está enfocado a esta red interna. Después, para qué nos sirve el manómetro. Después, los principios en los que nos vamos a basar, los principios de la hidráulica y la mecánica. Después vamos a ver los fenómenos extraños, pérdidas de presión, ¿sí? Todo aquello que se va a utilizar en lo que es el dimensionamiento de las tuberías. Después vamos a ver la metodología de cálculo, en qué método nos basamos y cuáles los artefactos que debemos considerar en este método. Después vamos a ver lo que son los diámetros. Después vamos a entrar ya nuevamente a lo que es la mecánica, utilizando la ecuación de energía. Y de ahí nos vamos a saltar a lo que es el agua potable caliente. Ya no vamos a ver el tema de ejemplos básicos, ya nos vamos a ir directamente a un ejemplo avanzado, un ejemplo ya de diseño, pero para eso vamos a necesitar de los conceptos de agua caliente también, ¿sí? Entonces vamos a ir hasta esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí ya la vamos a saltar y nos vamos a ir directamente a lo que es caliente. Y una vez que terminemos caliente, vamos a definir ya el ejemplo de proyecto, ¿sí? A ver quiénes más están llegando. Como ya es 2 y 12, entonces ya no dejamos entrar más gente. Estamos continuando esta primera parte que vamos a hablar directamente de lo que es el agua potable fría. Tenemos que definir lo que es presión, ¿sí?
Aquí acuérdense, esto lo hemos visto ya en la introducción, este mismo dibujito, en el que tenemos, todos pueden ver la pantalla, ¿sí? Ya. Entonces aquí podemos ver a una persona que está tratando de introducir en una pared con su martillo uno de los bolos, ¿sí? Un pin de los bolos, que obviamente tiene una sección muy grande, ¿sí? Entonces tiene que generar mucha fuerza, pero aún así no logra introducirlo dentro de lo que es la pared, ¿sí? Aquí tenemos en el lado derecho al mismo individuo, a la misma persona que está tratando también de introducir con el martillo un clavo, un alfiler, ¿sí? Dentro de la misma pared. Obviamente que le resulta más fácil introducir el clavo dentro de la pared que el otro objeto, que es el pin de los bolos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque este tiene una sección muy grande y este tiene una sección pequeña, ¿sí? Entonces, cuando generamos la fuerza, ¿sí? A través del martillo, tenemos la misma fuerza. Entonces aquí se distribuye de mejor manera, ¿sí? En cambio aquí se distribuye menor. Entonces obviamente vamos a tener una fuerza más puntual, en la que va a facilitar su introducción dentro de la pared. ¿Ya? Es el mismo ejemplo o parecido de lo que habíamos visto en la introducción de una persona que caminaba, una señora que caminaba con tacos en un terreno húmedo, entonces dejaba huella, ¿sí? Pero una persona que obviamente era más fornida, una persona mayor, un varón, no dejaba huellas. ¿Por qué? Porque la base en la que pisaba, o sea, la transmisión, la hacía a través de sus zapatos y que tenían una huella más grande, ¿sí? Una área de contacto mayor, ¿sí? Entonces lo mismo. Entonces bajo esto podemos ver que la presión se puede definir como la fuerza entre el área de contacto. ¿Ya? Ahora vamos un poquito más, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen en la que tenemos una silla, ¿sí? Esto tal vez le va a servir para el tema también ya cuando entren a lo que es estructuras. Aquellos que ya lo están viendo ya deben estar recordando. Entonces podemos tener una silla y obviamente nos podemos sentar, tener una fuerza que puede ser un peso. Sabemos que el peso es igual a una fuerza. Entonces podemos transmitir a través de esta silla el peso, ¿sí? Al suelo de contacto. Podemos transmitir esto y lo vamos a transmitir a través de sus patitas, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí una fuerza que se va a derivar a través de las patas, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la presión que ejerce cada pata. Entonces va a ser en función a la sección de cada una de las patas que vamos a tener un área, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una presión que va a ser el peso, ¿sí? Que en este caso vamos a denominar que es F. Y obviamente F se va a dividir entre 4 y vamos a tener un área de contacto, ¿sí? Entonces ahí vamos a definir la presión en cada una de las patas, ¿sí? Esto es de la manera clásica de la mecánica, cómo se define lo que es la presión. Ahora aquí vemos ya en lo que nos interesa, en el tema del agua, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una lata y tuviéramos aquí
agua, ¿sí? Entonces la lanzáramos la lata al agua, esta lata que obviamente tiene un contenido, ¿sí? Entonces se va a ir hundiendo, ¿sí? Y a modo que va hundiendo, va a recibir una presión, ¿sí? Esta es la presión que va a recibir en la parte de arriba, en su sección de su tapa, ¿sí? Y va a depender de la altura en la que se está midiendo, ¿sí? En este caso una altura H de agua. Entonces, en función a esta altura, va a tener una fuerza de presión que va a ejercer el líquido, en este caso puede ser el agua, sobre la lata, ¿sí? Entonces, esta altura de agua va a ejercer una presión sobre este elemento en la tapa, ¿sí? Eso de forma básica, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que acordar que no solo el agua va a estar en la parte alta, va a estar rodeando el elemento, en este caso la lata. Entonces va a ejercer una presión en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener una presión arriba, vamos a tener una presión en los lados, también abajo vamos a tener una presión, ¿sí? Y todo va a depender de un elemento, de la gravedad, ¿sí? Que nos va a ejercer una presión sobre este elemento, esta lata, ¿sí? Cuando está dentro del líquido. Entonces, una vez que ya poquito ya nos hemos introducido lo que es presión y lo que ejerce el agua en los elementos, también ejerce lo que es presión, ¿sí? Entonces podemos ir un poco más. Entonces tenemos que ver que este elemento que hemos visto de la lata va a tener una presión, ¿sí? Del agua, ¿sí? Que va a ejercer una presión sobre la lata. Esta presión, si la definimos así, solo referida al agua, entonces vamos a tener una presión manométrica, ¿sí? O presión relativa, ¿ya? ¿Por qué es relativa? Porque solo estamos tomando un elemento, que es el agua, ¿ya? Pero nosotros también recordamos en lo que es la introducción, que nosotros estamos en la Tierra, en el planeta Tierra, y el planeta Tierra, aparte de que tiene agua, también está rodeado de lo que es atmósfera, ¿sí? Y la atmósfera genera una presión sobre las personas que estamos en la Tierra, ¿sí? Y esta presión, obviamente, es diferente si estamos al nivel del mar o si estamos en la punta del cerro, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos subiendo, esta presión va bajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capa de atmósfera va disminuyendo. Entonces, a nivel del mar es la presión máxima atmosférica que podemos recibir, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos también la presión atmosférica, aparte de lo que estamos viendo ahorita, que es la presión solo del agua, entonces ahí, si le sumamos la presión atmosférica más, entonces ahí vamos a tener lo que es la presión absoluta, ¿sí? En nuestro caso, lo que estamos viendo y en lo que vamos a ver en tuberías, ¿sí? Es un sistema cerrado. Entonces es un sistema relativamente solo de el agua. Entonces solo vamos a considerar el agua, ¿ya? Vamos a despreciar el concepto de la atmósfera en este caso, ¿sí? Pero en algún momento tal vez lo consideremos en caso de que estemos en contacto con la atmósfera y sea muy fuerte este contacto, ¿sí? Pero normalmente nosotros vamos a considerar un sistema cerrado y
solo vamos a considerar lo que es la presión relativa o presión manométrica. O sea, solo nos vamos a referir al agua, ya no a la atmósfera. Entonces ahí tenemos que utilizar este aparatito. Aquí lo podemos ver. Este es el manómetro, ¿sí? Es un relojito en el que nos va a ir midiendo, ¿sí? Dependiendo de las unidades que tengamos en nuestro reloj, podemos tener en atmósferas, en pascales. Si estamos utilizando un relojito en el sistema americano, va a tener PSIs, ¿sí? Entonces va a tener diferentes tipos de unidades dependiendo de lo que consigamos, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a utilizar un manómetro que nos va a arrojar en metros columna de agua, o pascales o bares, que es lo que vamos a utilizar en el sistema internacional, ¿ya? Este relojito lo que nos mide la presión que está dentro de la tubería, que ejerce el agua dentro, ¿sí? Y esta mide solo lo que es la presión manométrica, o sea, la presión relativa. Y es lo que nos interesa, medir la presión que hay dentro de la tubería, ¿ya? Entonces, este relojito lo que mide es la presión relativa del agua dentro de la tubería. ¿Qué unidades utiliza? Vuelvo a decirles, dependiendo de lo que hemos conseguido, puede utilizar el sistema inglés o puede utilizar el sistema internacional. Nosotros vamos a utilizar lo que es pascales, bares y metros columna de agua. Entonces tenemos esta tablita también que nos los convierte si es que no podemos conseguir de otra manera, ¿sí? Entonces este aparatito es muy importante para la medición de la presión dentro de la tubería, ¿ya? Ahora vamos a ver algún concepto adicional. Por ejemplo, aquí estamos viendo un gráfico, ¿sí? Aquí la pregunta surge, dice, en el grifo que tenemos en el punto A, en este punto, tenemos un grifo, ¿sí? Y también tenemos otro grifo en el punto B, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene mayor presión? ¿El punto A o el punto B? ¿El grifo A o el grifo B? ¿Cuál tiene más presión? Vamos a partir de este concepto general. Y teníamos la capa de atmósfera. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? La capa de atmósfera nos generaba una presión aquí. ¿Sí? Ahora, esto mismo lo vamos a acercar un poquito más. Esta presión dependía de esta capa, ¿ya? Si esta capa, por ejemplo, en esta altura, que podríamos decir que es el nivel del mar, que es lo más bajo que podía llegar, teníamos la presión mayor. ¿Por qué? Porque teníamos una altura grande, ¿sí? En esta parte de la capa terrestre, en una altura, en una montaña, ¿sí? En la montaña más alta que podíamos tener, teníamos una altura menor. Entonces, ¿qué significaba? Que H es más que esta H minúscula, porque había una mayor altura. Pero aquí teníamos una presión menor y aquí teníamos una presión mayor, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque había más altura, ¿sí?
y aquí había menos altura. Nosotros, por ejemplo, vivimos a esta altura, ya vivimos a 3600 metros. Y aquí es a nivel del mar, que es 0, 0. Entonces es diferente la presión atmosférica. La presión a nivel del mar es mayor. La presión a nivel de la altura es menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capa va disminuyendo de la atmósfera. ¿Sí? Entonces hay menor presión. Si eso nos vamos a un sistema más pequeño, como es el caso de una tubería, ¿no? Una tubería va a tener agua. Y dentro va a tener una presión. Esta presión la va a ejercer en las paredes de la tubería y también en todos los sentidos, ¿sí? Pero como es cerrada, va a depender mucho de qué, del nivel de referencia en el que estemos manejándonos, ¿ya? Entonces esta tubería va a seguir más llena, ¿ya? Entonces aquí voy a tener una presión a la salida, esta que sea mi salida. Entonces va a depender si tengo mayor altura, ¿ya? Entonces si aquí introduzco el agua, todo esto que va a circular el agua va a tener y va a ejercer una presión en esta sección de salida, ¿ya? Puedo medir aquí la presión, ¿sí? Y ahí va a ser una presión menor. ¿Por qué? Porque voy a tener otra altura. Esta altura desde mi punto más alto. Entonces aquí voy a tener la misma sección de tubo, pero voy a tener diferente altura de agua, ¿sí? Entonces la altura es la que me va a mandar en lo que es la presión, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿cuál de los dos tiene mayor altura? El A. El A tiene mayor altura, ¿cierto? Entonces el A, si se fijan, la salida la tienen en el mismo nivel. A y B tienen en el mismo nivel la salida, ¿sí? Solo que la altura dentro del tubo la tiene más el grifo A. ¿Por qué? Porque llega hasta aquí, ¿sí? Tiene esta altura. Esa va a ser su altura, pongámosle H mayúscula, entonces una altura mayor. B tiene su altura, pongámosle aquí o podemos ponerle hasta aquí. Cualquiera de las dos, ¿sí? Podemos utilizar este de aquí, la del tanque, ¿sí? Porque el tanque también nos va a dar una altura, entonces la altura del nivel máximo del agua va a estar hasta ahí y va a llegar ahí, al punto B. Entonces si comparamos alturas de agua, entonces obviamente sigue siendo H mayúscula mayor que H minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener mayor presión? Va a ser A. ¿Por qué? Porque tiene mayor altura de agua, ¿sí? Y no tiene que ver nada con el tema del tanque, ¿sí? Aquí tenemos un reservorio en el lado del grifo B, un reservorio enorme, ¿sí? Pero ese reservorio enorme no ejerce una altura de presión sobre el punto B, ¿sí? Solo es un volumen extra.
Si la pregunta fuera cuál de los dos tiene más cantidad de agua, obviamente diríamos que el B. ¿Por qué? Porque tiene un reservorio mayor, ¿sí? Pero la pregunta era, ¿cuál tiene mayor presión? ¿El A o el B? Entonces, el que tiene mayor presión a la salida va a ser el A, ¿sí? Obviamente eso también lo podemos comprobar y lo podemos verificar, ¿sí? Esto normalmente ocurre y por eso también se ponen los tanques elevados, ¿sí? Ustedes pueden ver desde su ventana o también en su vivienda. Normalmente tenemos un tanque encima, ¿sí? Bajo este principio, entonces nosotros colocamos un tanque encima del techo, ¿sí? Y la altura que va a tener del grifo, de la tubería hasta nuestro grifo, hasta nuestra ducha, va a ser la presión que nos va a dar ese tanque, ¿sí? Y no importa si tenemos un tanque enorme, podemos tener un tanque enorme y lo podemos colocar a nivel de nuestro baño. Si lo tuviéramos al nivel de nuestro baño, no va a ejercer una presión, va a salir un mínimo de presión. Ustedes verifiquen eso, ¿sí? Pueden llenar un bañador y lo colocan al lado, y si tiene un grifo conectado, van a ver que no sale con presión, va a salir con la mínima presión, ¿sí? En cambio, si ustedes colocan un tanque y lo colocan encima 1 o 2 metros, la presión que va a ejercer va a ser también de 1 o 2 metros, ¿sí? Entonces va a ser más apreciable, ¿sí? Entonces, la presión tiene que ver, ya hemos visto, con la sección y con la altura del agua, ¿ya? Ahora vamos a ver los tipos de presión que podemos tener en lo que es edificaciones. Tenemos la presión estática. La presión estática es la presión que se mide dentro de la tubería, ¿sí? La presión del agua que ejerce dentro de la tubería, pero cuando no hay flujo, o sea, cuando no hay movimiento dentro de la tubería, por eso se la llama estática, ¿sí? Entonces, cuando no hay movimiento, o sea, no se consume agua. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra vivienda nadie está utilizando ningún grifo, nada, no están utilizando duchas, no están utilizando el inodoro, para nada. Entonces ahí hay una presión estática dentro de nuestra vivienda y nosotros podríamos tener nuestro aparatito, nuestro manómetro, y hacer una medición, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar la presión máxima, ¿sí? Porque nadie está utilizando, ¿sí? Nadie está utilizando agua. Entonces ahí vamos a tener la presión máxima. Y por el contrario, tenemos aquí la presión dinámica. Y la presión dinámica es la medida cuando estamos haciendo uso del agua, ¿sí? Cuando hay flujo. Entonces, igual, ahí sirve el mismo ejemplo. Entonces nosotros estamos dentro de nuestra vivienda y dentro de nuestra vivienda podemos estar utilizando todos, podemos abrir el grifo del lavamanos, el grifo del lavaplatos, el grifo de la lavandería, la ducha la prendemos, podemos prender también soltar el inodoro, ¿sí? Entonces todos los artefactos estarían funcionando, ¿sí? Y nosotros ese rato medimos la presión dentro de nuestro sistema, dentro de la tubería, ¿sí? Y como el flujo está circulando, entonces ahí vamos a tener una presión dinámica, ¿sí? Y esa presión dinámica nos va a arrojar una presión mínima, ¿ya? Entonces eso va a ser sinónimo. Presión estática va a ser sinónimo de presión máxima, y presión dinámica nos va a significar presión mínima, ¿ya? ¿Y por qué vamos a tener presión mínima? Porque obviamente vamos a estar utilizando, ¿sí? Ustedes pueden verificarlo también eso, ya que pueden
tener ahí la ducha, pueden encender la ducha y inmediatamente soltar el inodoro. Entonces ahí se van a dar cuenta que la presión que se ejerce dentro de la ducha va a bajar, ¿sí? Y eso va a generar que el chorro de la ducha sea menor, ¿sí? Entonces posiblemente ya el agua empiece a calentarse más, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que vamos a tener dos tipos de presiones, la presión estática y la presión dinámica, la presión máxima y la presión mínima. Otra definición, presión disponible. La presión disponible es la presión dinámica o presión mínima que tenemos en la red pública, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a la red pública y tendríamos que hacer una medición cuando todas las viviendas cerca de nuestra zona estén utilizando. Entonces normalmente sabemos que hay horas pico donde todos utilizamos. Por ejemplo, en la mañana muy temprano, a mediodía o en la tarde, en la noche más que todo, cuando ya llegamos de nuestro trabajo, de nuestras actividades, es también donde tenemos el uso de los artefactos. Entonces ahí es donde normalmente hay un bajón en toda la red, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos decir que tenemos una presión disponible, ¿sí? Es la presión mínima o presión dinámica en la red pública, ¿ya? Después tenemos el otro término que es la presión de servicio, que se refiere a la presión mínima o presión dinámica que requiere cada artefacto para que funcione, ¿sí? Obviamente que esto nos basamos en algunas características que los proveedores de los artefactos también nos dan, y en otro caso en un valor estándar, ¿sí? En este caso tenemos unas tablas, una tablita que tenemos aquí, que les estoy mostrando, la tabla 2.2, en la que tenemos los artefactos y nos dan las presiones estática y dinámica, ¿sí? Y en este caso la presión dinámica sería la presión de servicio, ya que nos estamos refiriendo al artefacto, ¿sí? Acuérdense que presión de servicio, su concepto es la presión mínima o dinámica del artefacto en uso, ¿sí? Entonces aquí tenemos los artefactos, el listado de los artefactos, y tenemos la presión estática, la presión máxima que debería aguantar, y la presión mínima, ¿ya? Entonces normalmente tenemos que la presión máxima va a ser de 40 dentro de la vivienda para todos los artefactos, y la presión mínima va a ser de 2 para la mayoría de los artefactos, ya que esa es la presión que vamos a ir manejando, presión mínima de 2, ¿sí? En el caso de que cambiemos de artefactos y utilicemos artefactos con válvula de descargo, que normalmente estos artefactos no se utilizan en viviendas privadas, sino se utilizan en el tema público, acuérdense. Entonces en ese caso vamos a utilizar otro tipo de presiones mucho mayores, porque estos requieren diámetros también más grandes, ¿sí? Pero en lo común nosotros vamos a utilizar siempre esta presión mínima de 2, ¿sí? Siempre vamos a tratar de apuntar a 2, ¿ya? Este valor también difiere en varios otros países, por ejemplo en México, en Estados Unidos, aquí en Chile, ¿sí? Varía, son diferentes estos valores. Nosotros nos estamos basando en nuestra norma, ya que también en algunas normas como la peruana y también la colombiana utilizan muy similar el valor. Entonces aquí estamos tomando el valor de 2 metros columna de agua como la presión mínima para los artefactos en una edificación. Si nosotros tuviéramos una presión mayor a las que nos están dando de referencia aquí, obviamente el artefacto que estamos manejando no funcionaría, ¿sí? Reventarían las uniones y
ya a la larga tendríamos un mantenimiento más avanzado que hacer a los artefactos o cambios a los aparatos, ¿sí? Esto ocurre, ¿sí? A veces pasa eso, ¿sí? Alguno de ustedes tal vez lo ha ocurrido. Por ejemplo, yo también he visto en el caso de en la ciudad de La Paz que hay lugares y zonas donde la presión va aumentando, ¿sí? Repentinamente. ¿Por qué? Porque hay un corte, por decirles, en una zona, cortan el agua EPSAS y obviamente hay ese caudal que no va a esa zona, va a ir a otra zona que está más abajo. Entonces ahí se va a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos un artefacto que nos regule la presión dentro de nuestra vivienda al ingreso, entonces automáticamente el agua con sobrepresión que nos pueda mandar EPSAS puede causar la rotura interna de algún artefacto, ¿sí? Normalmente empieza y nos friega el medidor primero, después pasa a que tenemos el tema de los inodoros y los inodoros empiezan a ya no regular correctamente, ya empezamos a escuchar que ya no taponea, ya no lo cierra correctamente, o sea que la válvula flotador está fallando. Después nuestros grifos de nuestros lavamanos también empiezan a presentar fugas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido una sobrepresión, entonces estamos sobrepasando estos 40 metros columna de agua. ¿Por qué? Porque EPSAS ha mandado más, ¿sí? Ahora, si nosotros llegamos a una presión menos de 2 metros columna de agua, entonces eso significa que en nuestros artefactos no va a haber la suficiente cantidad de agua, ¿sí? Entonces vamos a tener apenas un chorrito saliendo de nuestro grifo, ¿sí? Y bueno, si bien nos podemos lavar, pero nos vamos a tener que lavar nuestros utensilios en el caso del fregadero con más calma, ¿sí? Y eso es lo que no queremos. Queremos que salga bastante cantidad de agua para que podamos lavar, ¿sí? Lavarnos nosotros o lavar nuestros utensilios de la mejor manera, ¿sí? En el tema de la ducha llegaría un chorro muy bajo, ¿sí? Entonces, en algún caso, dependiendo del cabezal de la ducha, ¿sí? Tal vez no se prendería, ¿sí? Porque algunos dependen de la presión para que regule el tema de la temperatura. En otro caso, llegaría a prenderse, pero el chorro sería muy caliente, ¿no? Entonces sería un agua con una temperatura muy alta. Estaríamos hablando de 40, 45, 50 grados. Entonces eso nos quema, ¿sí? Entonces eso no queremos tampoco, no queremos ducharnos para quemarnos, ¿no? Entonces por eso tenemos que mantener estas presiones, ¿no? Entonces en el diseño vamos a utilizar lo que es la presión de 2 como mínimo y siempre regular el tema de una presión de 40 como máximo, ¿ya? En el caso les decía, de controlar esto, se puede utilizar una válvula que se llama una válvula reguladora de presión, ¿ya? Esto normalmente se utiliza en edificios, ya que en edificios obviamente tenemos que mandar mucha presión y hay lugares donde va a llegar exageradamente la presión y hay lugares que son los más distantes en los que va a llegar la presión ya más baja, ¿sí? Entonces, por decirles, vamos a llegar a los pisos más cercanos a nuestro hidrocel. Vamos a tener presiones dentro de 20, de 30 metros, ¿sí? Pero en algún momento al inicio tal vez podamos sobrepasar esas presiones llegando a presiones de 45 o 50 metros, ¿sí? Entonces ahí tenemos que utilizar estos reductores de presión para que al ingreso de cada departamento obviamente regulemos esa presión para que llegue mínimamente o llegue a un máximo de 40, ¿sí? Entonces podemos llegar a unos 35 a los departamentos más cercanos a los hidroceles o los más lejanos a los tanques elevados, ¿sí? En muchos casos utilizamos solo tanque, entonces los más lejanos, o sea, los pisos de abajo,
son los que tienen mayor presión, ¿sí? Entonces imagínense que tengamos un edificio muy alto, entonces ahí los pisos de abajo normalmente van a llegar con una sobrepresión de 40 metros, ¿sí? Entonces ahí habría que cambiar y tener válvulas reguladoras de presión en los pisos de abajo, ¿ya? Entonces aquí pasamos a la siguiente, en la que ya vemos, ya estamos introduciéndonos un poco al diseño, ¿sí? Ya que nos basamos en las presiones. Entonces aquí vemos una tablita en la que nos relaciona los caudales que utilizan los diferentes artefactos y las presiones mínimas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nuevamente vemos que las presiones en su mayoría, vamos a utilizar las presiones de 2 metros columna de agua, ¿sí? Y si alguno ve en el tema internacional, normalmente, si nos basamos en la norma internacional, están por encima, ¿sí? Entonces ellos exigen mucho más de lo que nosotros exigimos en Bolivia, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a basar solo en esto, ¿sí? En 2. ¿Por qué utilizamos tuberías de sección circular? ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a este grafiquito. Entonces eso también surge como pregunta. Normalmente algunos alumnos también me preguntan, me dicen, ¿por qué las tuberías utilizamos de sección circular? En el caso del agua potable, ¿sí? Del gas, que también es un fluido, ¿sí? Y también en el tema industrial, de algunos elementos que se hacen en la industria, también son fluidos que se utilizan en tuberías circulares, en su mayoría. Entonces, ¿por qué se utiliza? Tiene 3 razones, ¿ya? La primera razón es porque tenemos aquí la sección del tubo, ¿sí? Y la sección de tubo, cuando es sección circular, recibe mejor las diferencias de presiones en lo que es exterior y lo que es el interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una tubería, sea de agua, sea de gas, vamos a tener una presión y la presión va a ser siempre mayor la que tenemos adentro de la tubería y la exterior va a ser menor, porque vamos a tener igual una presión, ya hemos hablado, vamos a tener la presión atmosférica, pero esa presión obviamente es menor, ¿sí? Y esa presión que tenemos en el exterior, a diferencia de la que tenemos internamente, hace que en muchos casos no tengamos y no podamos utilizar secciones rectangulares, ¿sí? Entonces podemos tener este tipo de sección rectangular, pero estas no se acomodan correctamente al uso cuando tenemos diferencias de presiones, ¿sí? Cuando tenemos mucha presión interna dentro del ducto, ¿ya? Entonces, ¿quién se acomoda mejor? La sección circular, ¿sí? Entonces la sección circular tiene, ¿sí?, una sección que puede soportar esas diferencias, puede aguantar esas diferencias, ¿sí? Tener una presión externa mínima y una presión interna muy alta, ¿sí? Debido al agua o debido a un gas, ¿sí? Entonces nos acepta muy bien una sección circular, por eso nosotros la elegimos, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de calefacción, en el caso de aire acondicionado, ¿sí?, normalmente optamos por secciones rectangulares o cuadradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está circulando dentro, aquí en la parte interna del ducto, que sea rectangular o cuadrada, normalmente es una presión interna baja, muy baja, porque está circulando aire. Y externamente obviamente tenemos lo que es aire. Entonces ambas presiones, la presión externa y la presión interna, son mínimas, ¿sí? Entonces ahí prefieren utilizar la sección
rectangular o cuadrada, ya que también esta, ¿sí?, se puede acomodar tranquilamente al lado de una viga, ¿sí? Entonces aquí podemos tener una viga, voy a dibujar una viga, y aquí podemos dibujar una losa, ¿sí? Entonces aquí voy a dibujar los fierritos de la viga. Entonces esto es un corte, entonces ahí puedo acomodar tranquilamente una sección rectangular o cuadrada de un ducto de calefacción o de aire acondicionado. Entonces me conviene, ya que no tengo secciones de pérdida, ¿sí?, en el tema de la construcción. En cambio, si yo utilizara para lo mismo, ya que necesito secciones grandes, porque estamos hablando de aire acondicionado que tiene que circular gran cantidad de aire, entonces tendría que utilizar también, obviamente, un tubo grande de sección circular, ¿sí? Pero tendría áreas muertas, ¿sí? Y al final esta sección que yo tendría aquí sería muy grande, ¿sí? Entonces no me conviene en el caso de aire acondicionado, de calefacción, ¿sí? Entonces es preferible irme a estas. ¿Por qué? Porque la presión interna es mínima con la externa. Entonces ahí sí entra ideal el uso de secciones cuadradas o rectangulares, ¿sí?, y no así las secciones circulares. Pero cuando utilizo y tengo fluidos que sí tienen presión, bastante presión, entonces es ideal el uso de secciones circulares, ¿sí? Esa es la primera razón. La segunda razón, ¿sí?, la segunda razón por la que utilizamos sección circular, ¿ya?, es porque la concentración de tensiones, ¿sí?, por ejemplo aquí vamos a tener una presión que ejerce el líquido internamente, ¿sí? Entonces fíjense que vamos a tener una distribución de presiones, si lo vemos desde el centro, ¿sí?, es más homogénea la distribución de presiones. En cambio, si tuviéramos una sección cuadrada, nosotros tendríamos, si medimos aquí, tendríamos una presión, pero si nos vamos al extremo, o sea en la esquina, tendríamos una presión mayor, porque hay más agua, ¿sí? Entonces, estos lugares, estas esquinas, tenderían a rajarse, a fisurarse, ¿sí?, de las secciones cuadradas o rectangulares. Entonces, no es homogénea su distribución de presiones, ¿sí? En cambio, en una sección circular, sí. Entonces, no es que se va a rajar más este punto, sino la presión es homogénea en toda la sección, ¿sí? Entonces, es más conveniente utilizar una sección circular. ¿Por qué? Porque distribuye mejor la concentración de tensiones dentro de la tubería. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo por el que utilizamos una sección circular es porque al tener una sección circular, ¿sí?, se logra menor superficie, ¿sí? Una sección circular, si nosotros medimos todo el perímetro que tiene esto, y obviamente lo multiplicamos por la longitud, vamos a tener la superficie de contacto interna, ¿sí? Y esa superficie de contacto interna es menor que la superficie rectangular o cuadrada que utilizaríamos en caso de sustituirla, ¿sí? Entonces al tener una superficie menor de contacto, entonces ahí ahorramos ¿en qué? En el caso de que tengamos tuberías de agua caliente, en el caso de aislarlo térmicamente, entonces ahorramos. ¿Por qué? Porque la superficie en la que tenemos que envolverla es también menor, ¿sí? Minimizamos el costo en el tema de recubrimiento, de pintura, y obviamente al tener contacto menor también se baja al mínimo las pérdidas o ganancias de calor, ¿sí? Entonces es una gran ventaja el uso de sección circular
en el caso de agua caliente también, ¿sí? Entonces esas serían las tres razones por las que utilizamos sección circular en el tema agua, ¿ya? Que aquí las resumimos en la diapositiva por diferencia de presiones, concentración de tensiones y menos área superficial, ¿sí? Entonces esas serían las razones por las que utilizamos sección circular. Ahora aquí también podemos ver por continuidad, ¿sí?, que el flujo en tuberías va a ser igual a la velocidad entre el caudal o igual al caudal entre la sección del tubo, ¿sí? Porque la sección del tubo es el agua que va a contener, ¿sí? Entonces esto va a ser A. Entonces sabemos que caudal es igual a velocidad por área, pero si nosotros queremos determinar la velocidad es simplemente el caudal entre el área, y el área es la sección, y la sección circular va a ser igual a pi diámetro al cuadrado cuartos. Esa es la relación por continuidad, por el principio de continuidad, ¿ya? Entonces ya empezamos con principios. Entonces aquí tenemos el principio de conservación de energía, que es la primera ley de la termodinámica. Eso para aquellos que un poquito recordando algo que sabíamos y también hemos visto en la introducción. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Esta primera ley de la termodinámica nos dice que la energía en un proceso no se pierde, se transforma, ¿sí? Eso es lo que nos dice este principio. Entonces, si nosotros lo vemos de otra manera, podemos decir que la energía que entra en un proceso es igual a la energía que sale más o menos lo que se transforma, pero no se pierde, ¿sí? Y si lo hacemos en una ecuación, podemos decir que es la energía que entra menos la energía que sale es igual a la que se transforma, ¿sí? Al delta E. Eso, bueno, medio que no lo entendemos, ¿sí? Pero ya yendo a nuestro proceso, que en realidad es el flujo en tuberías, ¿sí? Entonces tenemos que agarrarnos de este principio y ver que nosotros sí introducimos una energía. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo agua a presión, ¿sí? Entonces tenemos la energía mecánica que entra, y va a ser la misma energía mecánica que salga, o sea, a una distancia X de la tubería vamos a tener la misma, ¿sí? A menos de que se transforme, ¿sí? Entonces esa transformación la podemos tener, ¿sí?, a través de la pérdida que podamos tener en la tubería. Hemos dicho que no se pierde la energía, pero en este caso se pierde energía porque se transforma en ¿qué? En energía que tenemos en la tubería por el paso del agua. Entonces vamos a tener rozamiento del agua con la tubería, entonces ahí se transforma en un tipo de energía, ¿sí? Energía mecánica. Lo mismo pasa a través de los accesorios que tengamos. Si tenemos una T, un grifo, un reductor, entonces también va a haber roce, ¿sí? Entonces ahí se va a generar este tipo de energía de pérdida, ¿sí? Ahora también en un circuito, en una tubería, podemos introducir energía, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ya después, ¿sí? Vamos a introducir energía a través de bomba, ¿sí? Entonces podemos introducir energía, ¿sí? Y también podemos sacar energía a través de lo que es turbinas, ¿sí? Eso se ve en lo que es presas, ¿sí? Pero obviamente nosotros no. Pero sí la introducción a través de bomba, ¿sí? Y
tenemos esta ecuación básica del principio de conservación de energía, en la que tenemos la presión de ingreso, que es la presión, la P1, que podría ser en esta sección 1, y aquí vamos a tener otra sección 2, entonces aquí tenemos la presión 1, más la energía que tengamos por el movimiento, energía cinemática o dinámica que tengamos. Entonces aquí tenemos el siguiente elemento, y vamos a tener también Z1, que es la altura de referencia del agua, que también nos va a significar en energía, y también el ingreso de una energía extra, que puede ser una altura de bomba, energía de bomba, ¿sí? En este caso no lo vamos a ver, la vamos a ver en el módulo 4, ¿sí? Y ahí en la sección 2, esta sería la 2 y esta es la 1, entonces en la sección 2 vamos a tener una presión 2, una velocidad 2, una altura 2, también podemos tener una salida de energía con la turbina y lo que denominamos H, que en nosotros es la pérdida por rozamiento, ¿sí? Eso de manera general, ¿sí? Ya vamos a ir reduciendo términos para lo que es edificaciones, ¿sí? Pero tenemos que definir algunos términos. Aquí tenemos lo que es el tipo de flujo, ¿sí? El tipo de flujo por la manera como circula el agua, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de flujos como la manera que circula. Entonces vamos a tener el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mueve el agua en la tubería? Según cómo se mueve el agua en la tubería, vamos a tener un flujo que es un flujo rectilíneo, ¿sí? Un flujo que tiene unas corrientes, unas líneas de corriente definidas. Entonces ese es un flujo laminar. Y un flujo caótico, en el que las líneas de corriente ya no son líneas, sino son círculos, flujos caóticos, ¿sí? Entonces vamos a tener un flujo turbulento, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cómo se mueve el agua en tubería, entonces podemos definir de esas dos maneras el flujo, ¿sí? Pero si nos vamos al tema matemático, entonces podemos ver que se tiene que determinar el número de Reynolds para ver en qué flujo estamos, ¿ya? Si el número de Reynolds, que depende del diámetro, la velocidad y la viscosidad, está en un valor menor a 2300, entonces es un flujo laminar. Pero si está en un valor superior a los 4000, entonces es un flujo turbulento, ¿ya? Entonces, para llegar a un flujo laminar, necesariamente tendríamos que ir a una velocidad muy baja, ¿sí? En el rango de menos de 0.1 metros por segundo, ¿ya? Entonces tenemos que ir por 0,05, 0,03, o sea, valores muy bajos, ¿sí? De velocidad, ¿ya? Obviamente que también depende del diámetro y de la viscosidad, pero si solo hablamos de la velocidad, que también está aquí, que es este término, entonces tendríamos que hablar de velocidades muy bajas, ¿sí? Y eso no se lo consigue en tuberías, ¿sí? Ustedes pueden abrir su grifo y tenemos una velocidad, sale un buen caudal, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a estar en el rango de flujo turbulento, ya que el flujo turbulento sí es a unas velocidades más altas que 0.1. Entonces nosotros vamos a estar siempre por encima de ese valor. Entonces siempre vamos a estar en este rango de valor turbulento. Y ustedes también lo pueden verificar abriendo su grifo. No sale una lámina, ¿sí? Siempre sale con burbujas, ¿sí? Entonces eso es un flujo turbulento.
Entonces hemos hablado de lo que es velocidad, ¿sí? Que eso nos va a decir en qué campo estamos en el tema de los tipos de flujo, ¿sí? Pero adicionalmente tenemos que ver las velocidades permisibles en tuberías. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a un rango muy bajo de velocidad, entonces acuérdense de la calidad del agua, ¿sí? Eso también hemos visto en la introducción. Va a también llevar consigo algunos sedimentos, ¿sí? Ustedes han visto en el tema de abrir sus grifos, en casas muy antiguas también se ve que también tienen cierta cantidad de residuos que sale del grifo, ¿sí? Y dependiendo de la zona donde estemos también, ¿sí? Entonces, si va a una velocidad muy baja, entonces se va a sedimentar, ¿sí? Si lleva algo de arena, de tierra, ¿sí? Se va a sedimentar en el tubo, ¿sí? Y obviamente eso no queremos que sedimente porque al final se va a crear una película dentro del tubo y obviamente nos va a quitar sección del tubo, ¿sí? Entonces no queremos eso. Ahora, si nos vamos por el otro extremo y tenemos velocidades muy altas, entonces lo que nos va a traer es problemas en el tubo. Uno de los grandes problemas es obviamente que va a haber mucho roce en la tubería que al final va a generar un agrietamiento y una rotura del tubo, ¿sí? Si excedemos las velocidades, ¿sí? Entonces hay que marcarnos en velocidades dentro de un conjunto para que podamos estar y podamos diseñar nuestras tuberías en nuestra vivienda, ¿sí? Entonces vamos a tener esta primera tablita en la que nos dicen velocidades mínimas y velocidades máximas según el diámetro, ¿sí? Y esta es la que nosotros nos vamos a basar, ¿ya? Entonces ahí nos dice que para un diámetro de DN15 milímetros, ¿sí? Ese es el sistema internacional. Vamos a tener una velocidad mínima de 0,60 y estos 0,60 se repiten todo esto, ¿sí? Para todos los diámetros va a ser 0,60 el mínimo. Y la velocidad máxima, esa sí va a cambiar. Para DN15 es 1.6 metros por segundo, DN20 va a ser 2, DN25 va a ser 2.3, desde el DN40 hasta el DN100 va a ser 2.5 metros por segundo. No podemos ir a unas velocidades de 0.5, de 0.6, de 0.4, de 0.3, no podemos. ¿Por qué? Porque nos va a causar sedimentación en el tubo. Y si nos vamos a unas velocidades mayores por decirles, a 1.6, a un diámetro de DN15, obviamente va a tener problemas de rotura de tubería, ¿sí? Porque vamos a generar mucho desgaste en la tubería, ¿ya? Obviamente que la velocidad, ya más adelante vamos a ver, nos va a traer otro tipo de problemas más graves, ¿sí? Ahora aquí también tenemos otra tablita que nos hace referencia a la velocidad mínima y máxima en relación al material del tubo, ¿sí? Pero esto es como referencia, ¿sí? Si nosotros queremos entrar al detalle es en esta de aquí, ¿ya? Ahora entramos a los fenómenos extraños que pueden presentarse en tuberías, ¿ya? Aquí lo pongo como fenómenos extraños, ya que en realidad no son fenómenos extraños, sino son fenómenos o eventos que se presentan debidos a algo, ¿sí? Normalmente es a un exceso en la velocidad del tubo, ¿ya? Que a veces no lo podemos controlar y otras veces sí, ¿ya? Pero lo pongo de fenómenos extraños, ¿por qué? Porque a veces confunden esto con los fenómenos paranormales, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces en casas antiguas, casas viejas, y también en casas nuevas también se ve eso, empiezan a sonar, ¿sí? Uno se queda en la noche y empieza a sonar, ¿sí? No vamos a hablar del tema de la losa, porque eso ya es tema constructivo, pero también puede sonar, porque puede estar habiendo
contracción y retracción en el tema de la losa, ¿sí? Y empieza a sonar. Pero algunos piensan que es un fantasma, pero no es así. En el tema de las tuberías empieza a sonar como canicas, ¿sí? En la tubería. Y uno, obviamente, por el eco, por el chaff, o porque está en el techo, empieza a sonar y se magnifica ese sonido, ¿sí? Entonces, obviamente, suena como si alguien estuviera jugando, qué sé yo, y piensan también que son fantasmas, y no es así. Entonces, por eso lo pongo aquí como fenómenos extraños. Y en realidad no son fenómenos extraños, sino son fenómenos que sí se los determina y que ocurren dentro de las tuberías. El primer fenómeno es el fenómeno de la cavitación, que ya lo hemos visto en la introducción, ¿sí? Pero nos vamos a acordar que es cuando en la tubería, dentro de la tubería de agua, empieza a hervir el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega a igualarse la presión atmosférica con la presión de aire, ¿sí? O presión de vapor. Entonces empieza a generarse esas burbujas, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre eso también? Porque hay una velocidad exagerada, ¿sí? Entonces normalmente tenemos tubos rectos, pero a veces hay cambios de dirección, ¿sí? Entonces, obviamente es como cuando vamos en auto, ¿sí? Entonces, cuando vamos en auto, sentimos una tracción, ¿sí? En las curvas, ¿sí? Entonces, por eso se pone peralte en las curvas. Entonces, tenemos que disminuir la velocidad en las curvas, ¿sí? Pero eso no pasa en el agua. En el agua no hay alguien que le diga al agua que frene, ¿sí? Entonces, el agua circula a la misma velocidad, sea recto y sea curva, ¿sí? Entonces, en las curvas es donde, o en los cambios de dirección es donde se acelera la velocidad en la parte externa, ¿sí? Del tubo, ¿sí? Entonces podemos tener una velocidad en el tubo calculada, por decirles, de 2 metros por columna de agua, pero ya en esas secciones de cambio de dirección podemos tener una mayor velocidad en algún momento. Podemos llegar a 6, a 10 metros, ¿sí? Si nosotros midiéramos en esos puntos, ¿ya? Entonces, el problema no es que lleguemos a esa velocidad, sino que excedamos esas velocidades en las que vamos a tener esos cambios de presión, ¿sí? Se van a generar presiones muy altas en el extremo del cambio de dirección y en la parte interna presiones muy bajas. Esas presiones muy bajas nos van a generar que nos igualemos con la presión de vapor, ¿sí? Entonces va a generarse esos problemas de cavitación, ¿sí? Que se relacionan con los fenómenos extraños. ¿Por qué? Porque hemos dicho que empieza a burbujear y esas burbujas se empiezan a reventar dentro de la tubería y eso suena como que tuviéramos piedritas dentro de la tubería. Empieza a sonar como cascajo, como arena dentro de la tubería que empieza a golpetear, ¿no? Y eso obviamente nosotros pensamos que alguien está golpeando algo, ¿sí? Pero no es así, sino que está vibrando la tubería. Y a la larga puede que si no está bien agarrada, lo remueva, desgaste más la tubería y rompa la tubería, ¿sí? Otro fenómeno que tenemos es el choque hidráulico y golpe y golpe de ariete. En realidad el choque hidráulico pasa a ser un golpe de ariete debido a que ya empieza a destruir, ¿sí? La tubería. ¿Y qué es esto del choque hidráulico? El choque hidráulico es otro fenómeno hidráulico, no es un fenómeno extraño, en el que nosotros tenemos el agua que está circulando a través de la tubería, pero de pronto nosotros hacemos un cambio de sección brusco, ¿sí? Y eso ocurre normalmente cuando tenemos una válvula, ¿sí? Entonces tenemos aquí la válvula y la tenemos abierta, pero en un momento la tratamos de cerrar, ¿sí? Entonces si la cerramos de golpe, entonces el agua que está circulando, una presión
normal, de pronto se retiene, entonces se genera como un choque, ¿sí? Un choque. Porque todas las partículas de agua se chocan entre sí y tiene que difuminarse el tema de la energía que se ha generado, entonces empieza a vibrar la tubería, ¿sí? Y obviamente esa tubería, tanto vibrar, se puede llegar a colapsar, ¿sí? Entonces eso también ocurre. Y también se escucha como sonido extraño, ya que empieza a vibrar, empieza a chocar, ¿sí? En el caso que es que llegue a ser el golpe de ariete y que sea un golpe que reviente algo, obviamente va a sonar fuerte, ¿sí? Entonces nosotros también nos vamos a extrañar, ¿sí? Vamos a pensar que es algo raro, ¿sí? Pero en realidad es esto. Entonces tenemos que evitar, ¿sí? Siempre tenemos que evitar que las tuberías excedan una velocidad, porque esto es debido también al exceso de velocidad, ¿sí? Van a una velocidad muy alta y nosotros la frenamos de golpe. Entonces tenemos que cuidar que vayan a velocidades, como hemos visto en la tabla, que vayan en velocidades no máximas, ¿sí? No sobrepasen la máxima, ¿sí? Y obviamente también cómo poder disipar ese tipo de energía, ¿ya? Entonces, uno de los elementos que nos permiten el tema de evitar también el tema de sobrepresiones en el tema de la cavitación es el uso de los hidroceles, que también ya después lo vamos a ver. Entonces nos sirve, ¿ya? Y como verán, es importante el tema de la velocidad, de la energía cinemática, ¿sí? Ahora entramos a pérdida de presión. Acuérdense del término H, ¿sí? En la ecuación de energía, ¿sí? Entonces ahí hemos dicho que en la ecuación de energía no perdemos nada, ¿no? Todo se transforma. Entonces aquí se ha transformado la energía en rozamiento, ¿sí? En rozamiento de la tubería. Pero nosotros tenemos que definir, ¿sí? Y lo vamos a definir ya matemáticamente a qué nos referimos. Pero primero vamos a dividir esta pérdida de presión, ¿sí? En dos grupos. En realidad son tres grupos, pero vamos a hacer que solo sean dos, ¿ya? Entonces vamos a tener el grupo más grande, que es este el más grandecito, el que le voy a poner 1, y el grupo 2, ¿ya? Entonces vamos a tener pérdidas por fricción, o sea, también conocidas como pérdidas mayores o pérdidas por tuberías. Entonces, cuando nosotros hablamos pérdidas por fricción, estamos hablando de las pérdidas mayores o también conocidas como pérdidas por tuberías. ¿Y a qué se refiere? Al rozamiento, a la fricción que existe del agua dentro de la tubería por el efecto que se tiene en la tubería misma, ¿no? Entonces ahí se genera una pérdida, ¿sí? Por fricción. Entonces esa es la mayor pérdida que se tiene, obviamente porque tenemos siempre tuberías y tuberías en un edificio, en una vivienda, entonces va a circular agua y se va a generar este tipo de transformación de la energía. Entonces esta va a ser nuestra primera. La segunda van a ser las pérdidas locales o localizadas, pérdidas menores o pérdidas por accesorios. ¿Y a qué nos referimos? Son las pérdidas por los accesorios que vamos a tener. Vamos a tener codos, T's, grifos, vamos a tener otro tipo de válvulas, ¿sí? Entonces eso nos va a generar un tipo de pérdida. También va a ser por por la fricción que se va a generar, por el cambio de sección que se va a presentar, pero nosotros la vamos a denominar pérdidas por accesorios, ¿ya? Ahí también vamos a incluir lo que son las pérdidas especiales, ¿sí? Ya que vamos a tener pérdidas que no son accesorios, que se van a referir a artefactos, ¿sí?
Entre ellos vamos a tener el medidor de agua, que es el artefacto que tenemos al ingreso de nuestra vivienda y que nos mide la cantidad de agua que estamos consumiendo en nuestra vivienda, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una pérdida. También en el caso de tener calefones vamos a tener una pérdida, porque va a entrar el agua y tiene que circular a través del calefón, en el calefón que estamos hablando, y se va a tener una pérdida, ¿sí? Pero lo podemos convertir a una pérdida por accesorio, ¿sí? Entonces podemos considerarlo, porque también como el agua va a entrar y va a circular, entonces lo puede considerar como un accesorio, ¿sí? Pero es una pérdida especial porque no siempre lo vamos a tener. En cambio, los accesorios sí vamos a tener codos, un montón de codos. Imagínense, en un edificio tenemos un codo que va a entrar al mismo edificio, después ya al departamento, cómo va a distribuir a un ambiente, al otro ambiente húmedo, a la lavandería, a la cocina. Entonces vamos a tener un montón de codos, un montón de T's, ¿sí? Y un montón de llaves. Entonces ahí sí vamos a tener harto de eso, ¿sí? En cambio, en las pérdidas especiales por calefón o por medidor, vamos a tener apenas, en el caso de un departamento, contados, ¿sí? Calefones o medidores, ¿sí? Pero los vamos a englobar dentro del grupo 2 a los calefones y medidores, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando en esto de las pérdidas. Vamos a entrar a lo que es la pérdida por fricción, que les mencionaba, que es la pérdida mayor que hay en la tubería. Entonces depende de la tubería en sí. Entonces la tubería no es un tubo, internamente se lo puede ver que es liso, ¿sí? Pero si nosotros agarráramos un microscopio, veríamos que tiene una cierta rugosidad, ¿sí? Dependiendo del material. Entonces por eso tenemos esta tablita. Entonces aquí tenemos el coeficiente de rugosidad. Vamos a ver que el que tiene menos rugosidad es el vidrio, pero nosotros no tenemos un tubo de vidrio, no se utiliza. Eso se utiliza solo en laboratorio, ¿ya? Entonces normalmente vamos a utilizar el de plástico. Y ese sí tiene también menos. El que le sigue en tema de rugosidad es el plástico. Plástico, PVC, polietileno, ahí estamos englobando todo eso, ¿sí? Después los que son metálicos, esos sí ya tienen más rugosidad que el plástico. Entonces aquí podemos ver una imagen, como es una pared rugosa, ¿sí? Entonces ahí el agua se retiene en la parte de la pared. Y una pared lisa evita, ¿no? Entonces que se retenga. Entonces, dependiendo del material, vamos a tener una pared más rugosa y menos rugosa, en lo que nos va a determinar las pérdidas. Entonces vamos a tener mayores pérdidas cuando utilicemos tuberías metálicas y menores pérdidas cuando utilicemos tuberías de plástico, ¿sí? Ahora eso lo vamos a relacionar matemáticamente, entonces vamos a tener ya ecuaciones, ¿sí? Entonces la pérdida por fricción, o sea la primera pérdida mayor que hemos dicho, va a ser igual a F, a la longitud, al diámetro del tubo, a la velocidad que circula y a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora F, que es el factor que está aquí, lo podemos determinar por esta ecuación de aquí o por esta ecuación más grande, ¿sí? Entonces esta que estoy marcando es la que vamos a utilizar. Van a ver que eso es súper sencillo introducirlo al Excel, y lo vamos a introducir, ¿sí? Y este valor, este factor de fricción, tiene como valor el número de Reynolds, que también ya hemos visto cómo se lo determina. Hay una ecuación, lo vamos a sacar también. Y tenemos que sacar el número neperiano, que también simplemente lo podemos sacar en la calculadora, y les voy a enseñar a sacar en el Excel. Por K, que es la rugosidad, que la tenemos tabulada, el número de Reynolds, aquí tenemos el diámetro, otra vez el número de Reynolds. Entonces
podemos determinar eso y obtener para cada longitud la pérdida por fricción, la pérdida mayor, ¿sí? Ahora, para las pérdidas menores o localizadas o por accesorios, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que es HL, por eso es localizada, tiene también un factor y la velocidad y la gravedad se repite. Y aquí tenemos un codo, en realidad tenemos una llave en codo. Estas normalmente se deberían utilizar a la salida o a la conexión con lo que es el lavamanos, inodoro, ¿sí? Eso normalmente se utiliza en otros países. En Bolivia no se lo utiliza mucho. Normalmente hacemos la conexión directa del chicotillo a la conexión en la pared, pero en la conexión en la pared tendríamos que tener esta llavecita que es en codo, ¿sí? Pero en este codo, como verán, tenemos esto, y en el caso de abrirlo o cerrarlo disminuye la sección, ¿sí? Entonces genera una pérdida. Lo mismo si tenemos una llave común en un tramo recto. Entonces, como verán, las líneas de circulación van disminuyendo, se van bajando, ¿sí? Entonces existe lo que es la pérdida en ese punto, ¿ya? Entonces tenemos que determinar este valor de KL, ¿ya? Ese valor de KL ya no utilizamos una fórmula, sino que ya directamente lo tenemos tabulado. Entonces aquí vamos a tener qué accesorio utilizamos. Por ejemplo, un codo. Si utilizamos un codo y es de 90 grados, entonces el valor de KL es 0,9. Si utilizamos una T, dependiendo del sentido del flujo, vamos a tener un valor de 2 a 0,9, ¿sí? Entonces tenemos diferentes valores para diferentes accesorios, para válvulas globo, ángulo, válvula bola. Después continuamos con lo mismo, tenemos para válvulas antirretorno, tenemos su valor, para válvulas con puerta, las que utilizamos comunes y corrientes, para lo que es la válvula de pie, para lo que es el tanque cisterna, para el cabezal de la ducha tenemos el valor, para el medidores. Entonces ya tenemos ese valor, ¿sí? Ahora aquí vamos a ver la metodología. La metodología obviamente está agarrado de lo que ya hemos visto antes, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la metodología de cálculo? Nosotros tenemos, obviamente vamos a tener aquí la red principal, y de la red principal vamos a sacar una cometida y vamos a tener nuestro medidor, ¿sí? Y desde nuestro medidor empezamos a hacer la distribución a lo largo y ancho de nuestros ambientes húmedos, ¿sí? También al tema de agua caliente. Aquí podemos tener nuestro calentador, entonces también vamos a distribuir al calentador, y el calentador también nos va a generar agua caliente para nuestros diferentes artefactos, ¿sí? Lo que tenemos que observar es que si nosotros colocáramos un medidor, un manómetro en cada uno de los lugares, ¿sí? También algo que nos mida velocidades y caudales, ¿sí? Entonces veríamos que el punto de partida tendría que ser el punto más lejano, ¿sí? En este gráfico el punto más lejano es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ir por aquí, dar una vuelta, subir por aquí, girar y llegar hasta aquí. A diferencia de este que tiene que llegar y subir hasta aquí, ¿sí? Entonces el punto más lejano es este, el punto B. Pero hemos dicho que tenemos que medir también la presión, ¿sí? Y acuérdense de lo que hemos visto en el tema de tanque, el grifo 1 y el grifo 2, ¿se acuerdan del ejemplo? Entonces en el ejemplo hemos visto que el que está con mayor altura, ese obviamente nos genera mayor presión, ¿sí?
Entonces lo mismo, si nosotros medimos desde ese punto, tenemos que ver cuál es el que también es más lejano y también tiene mayor altura. ¿Por qué? Porque va a requerir mayor presión para llegar ahí. Entonces ahí, si nos damos cuenta, es este. ¿Por qué? Porque el grifo B solo tiene que recorrer en línea y tiene que subir solo este pedazo y después todo es en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces el A en este caso va a ser el punto que va a requerir mayor presión, ¿sí? Entonces en la metodología se basa en el artefacto más desfavorable, y el artefacto más desfavorable es aquel que por lo regular es el más lejano, pero en el común de los casos es aquel que está y requiere mayor altura de agua, ¿ya? Entonces va a ser en el común de los casos la ducha, ¿sí? Pero tenemos que analizarlo, tenemos que ver, ¿sí? Cada caso es diferente, pero siempre vamos a diseñar por el artefacto más desfavorable. En este caso es el A. Entonces a ese le vamos a imponer una presión mínima de 2 metros columna de agua, que es la presión mínima que requiere un artefacto. Entonces, si nosotros cumplimos con este, obviamente vamos a cumplir con el resto, ¿sí? Entonces vamos a hacer la imposición de presión en ese que requiere, y después vamos a ir calculando velocidades, presiones y diámetros, y así vamos a ir retrocediendo de ese punto hasta llegar al ingreso, ¿sí? Entonces más o menos hacemos un proceso inverso. Empezamos desde la salida del agua, que sería desde el artefacto más lejano o más desfavorable, y vamos y llegamos hasta el ingreso del agua, que sería el medidor en este dibujo, pero en nuestro caso va a ser el tanque, ¿sí? Acuérdense que vamos a tener dos tanques. Va a ser un tanque de agua de lluvia y otro va a ser el tanque del agua potable que nos viene de EPSAS, del medidor, ¿sí? Entonces aquí ya entramos a la metodología de cálculo, ¿ya? Hemos dicho que nos vamos a basar en el criterio del artefacto más desfavorable, y el método que vamos a utilizar es el método de unidades de gasto, ¿sí? Como la tenemos aquí en la tabla, y estas unidades de gasto las tenemos diferenciadas en el tema privado y en el tema público, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en bañera. Tenemos privado y público, ¿ya? Al hablar de privado es el diseño en nuestra vivienda, en nuestro edificio, ¿sí? En lo que estamos haciendo, ¿sí? Si nosotros estuviéramos diseñando un baño público, entonces entraríamos a ocupación pública, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hacer ese tipo de diseños, pero podríamos, es el mismo método, la misma metodología. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, si estamos viendo el artefacto bañera, iríamos al primero, privado, y nos da estos valores, ¿sí? De unidades de gasto. Si nosotros estaríamos diseñando exclusivamente nuestra red para agua fría, como antiguamente se hacía, entonces en algunos casos decimos no, nosotros no vamos a diseñar porque no tenemos la red de agua caliente, no vamos a poner calefón en nuestra vivienda, para nada, nunca, y solo vamos a diseñar para una red de tubería de agua fría. Entonces vamos a utilizar exclusivamente el valor de total, ¿sí? En el caso de que diseñemos solo para agua fría,
nuestra red y no vamos a calentar nunca, nunca vamos a comprar un calefón, nunca, y tampoco vamos a tener una red paralela que nos va a conducir agua caliente. Entonces vamos a utilizar la columna que nos dice total, ¿sí? Pero ese no es el caso. Ahora todas las edificaciones tienen agua fría y agua caliente, tienen tuberías paralelas, tuberías que conducen agua fría y agua caliente, y también tienen obviamente el que calienta el artefacto, que es el calefón o el termotanque, ¿ya? Entonces en ese caso nos tenemos que situar en estas dos columnas que tenemos aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tubería de agua fría la vamos a diseñar con estas unidades que van a ser las mismas para agua caliente, si se fijan, ¿ya? Por ejemplo, en bañera tenemos uno en frío y uno en caliente. Entonces vamos a diseñar con esa unidad de gasto, de uno en frío y uno en caliente. Entonces, por ejemplo, aquí también vemos en lavaplatos en privado iguales, 1 y 1. Siempre es el mismo valor para agua fría y agua caliente. Vámonos a lavamanos. Por ejemplo, en lavamanos 0,5, 0,5. Entonces vamos a diseñar para la tubería de agua fría con 1 y con 1 para agua caliente, ¿sí? Y eso es lo común que ahora vamos a hacer y también vamos a aplicar en nuestro diseño, ¿ya? Estas unidades de gasto se basan en el método Hunter, ¿ya? Es un método americano en el que le asigna estas unidades de gasto a cada artefacto, como hemos visto. Pero esto obviamente originalmente venía así, con una curva, ¿sí? En las que las unidades de gasto eran diferentes, eran más altas. En vez de decir 1, eran 3, 3.5, ¿sí? Entonces eran más, ¿sí? Su relación unidad de gasto versus caudal eran diferentes. Después se ha ido atenuando esta curvita, ¿sí? O cambiando. Y después hemos tenido ya los métodos Hunter modificado en todos los países. Tenemos un método Hunter modificado en Colombia, en lo que es Venezuela, en lo que es Bolivia. Entonces cada uno ha modificado a su gusto, a su realidad, al uso de cada artefacto. Entonces se ha tenido diferentes valores que nos relacionan las unidades de gasto que hemos visto con los valores reales, ¿sí? Porque las unidades de gasto son unos valores, unos pesos que se les ha impuesto, ¿sí? Pero esas unidades de gasto se relacionan con las unidades de gasto, ¿con qué? Con estas curvas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 40 unidades de gasto y originalmente llegaba a este valor y tenía este caudal, por decirle 160 litros por minuto. Entonces 40 me significaba 140 litros por minuto, un caudal muy alto, ¿sí? Pero esos mismos 40 en una curva modificada, por decirles esta curva de abajo boliviana, yo voy aquí, choco y me significa otro valor, me significa solo 50 litros. Entonces hay mucha diferencia, ¿ven? En el tema consumo. Entonces, por ejemplo, los americanos han modificado, pero no lo han modificado mucho. Entonces siguen sobredimensionando sus tuberías, ¿sí? Están diseñando para un flujo mayor. Nosotros estamos dimensionando para un flujo menor, ¿sí? Entonces tenemos estas tablitas que nos hacen diferente, ¿sí? Las primeras sí nos mantienen iguales en todos los que utilizan el método Hunter, pero estas conversiones son las que hacen diferente, que parten de una curva. Entonces nosotros tenemos las unidades de gasto aquí en esta columna y el caudal que significa cada unidad de gasto es esta, pero este caudal nosotros lo hemos modificado en Bolivia, ¿ya? Entonces por eso tenemos menos caudal para una misma unidad de gasto si es que dimensionáramos o estuviéramos diseñando en Estados Unidos, ¿sí?
Entonces aquí nosotros vamos a irnos, vamos a ver qué unidad de gasto le hemos dado al tema de un lavamanos, de una bañera, ¿no? Entonces vamos a ir sumando, sumando, como hemos visto, desde el artefacto más lejano, y vamos a ir como ramal, como un árbol, y llegando al ingreso del agua, ¿sí? Entonces vamos a tener muchos valores, ¿sí? Se van a ir sumando. Vamos a tener de inicio un valor mínimo, pero después va a ir aumentando esos valores, ¿sí? Esas unidades de gasto. Y obviamente vamos a tener unos caudales diferentes, ¿sí? Y ahora surge la pregunta, ¿por qué utilizo esta y no esta columna? Aquí nos dice que esta columna de aquí, la que pongo 1, es para abastecimiento predominantemente por tanques de descarga, ¿ya? Entonces significa que en el caso de que nosotros estemos haciendo en el tema privado, tengamos que utilizar esta columna 1. En el caso de público, en el que se utiliza válvulas, entonces tenemos que utilizar la 2. Aquí nos dice, abastecimiento predominantemente por válvulas de descarga. Entonces, en el tema público vamos a utilizar inodoros, urinarios que necesiten válvulas, ¿sí? Entonces va a ser mayoritariamente el uso de ahí. Entonces vamos a tener que utilizar esta columna, la 2. Mientras nosotros estemos en el tema privado, vamos a tener que utilizar solo la 1, esta de aquí, que nos relaciona unidades de gasto con caudales más bajos. Fíjense, hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces eso también ya lo vamos a aclarar en el ejemplo que vamos a ver completo, ¿sí? Entonces quedamos hasta diámetros.